Hola, buenas tardes. Ya son las 6, vamos a empezar la última jornada del curso de urgencias en otorrinolaringología. Hoy nos toca hablar de las amigdalitis y sus complicaciones, que serían los abscesos amigdalares, cervicales. Bien, para empezar a comprender esta patología, vamos a hablar un momento del anillo linfático de Waldeyer. Vale. Es la primera barrera de defensa que tiene nuestro cuerpo y está compuesto por varias amígdalas. La más grande, que es la amígdala palatina, lo que nos va a dar la patología fundamentalmente de la que vamos a hablar hoy. Las amígdalas tubáricas, ¿vale? Las adenoides y la amígdala lingual. Entre ellas hacen un círculo más o menos que delimita la entrada del aire y la comida en el cuerpo. Las funciones del anillo de Waldeyer van a ser las funciones iniciales de contacto con los antígenos ambientales, con los patógenos o cualquier, digamos, sustancia tóxica. En el caso de las infecciones van a ser con los patógenos. Dentro de la amígdala es un tejido linfático. Vamos a tener la diferenciación de los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B van a producir las células plasmáticas y también vamos a tener mecanismos inespecíficos de defensa, como son la fagocitosis, la activación del complemento de histamina o la producción de linfoquinas. Es importante saber que la flora de la orofaringe o la flora amigdalar va a ser fundamentalmente son saprofitos, aerobios y anaerobios, pero va a estar muy influida la flora que hay cuando hay una enfermedad periodontal o con mala higiene bucal, como veremos en la última charla. También interviene en la flora en la edad del paciente, la estación del año en el que estemos, las epidemias, como estamos ahora actualmente, o las condiciones de hacinamiento. Bien, en la amígdala palatina se encuentra en la boca cuando bajamos con el depresor, es el órgano linfoide más grande, el anillo de Waldeyer, y tiene la diferencia entre los demás órganos linfoides del anillo de Waldeyer de que está encapsulado. Tiene una cápsula, con lo cual se aprecia muy bien. Está delimitado en el istmo de las fauces. La pared anterior está delimitada por los músculos glosofaringe y glosopalatino. Detrás está el músculo constrictor de la faringe, que va a tener importancia a la hora de ver la diseminación de las infecciones que vamos a ver en la segunda parte. Y en el centro la úvula. Las amígdalas tienen un tamaño muy variable y, como digo, están dentro de la faringe. La faringe y las amígdalas al final son una unidad funcional, de tal manera que la patología de la faringe y las amígdalas va muy unida. Aunque diferenciemos faringitis, amigdalitis, faringoamigdalitis, y la faringe va a ser un órgano musculoaponeurótico. Aquí vemos una vista posterior en la que vemos la coana con los cornetes, el velo del paladar, la amígdala lingual, la amígdala palatina y la epiglotis orientada a la laringe con el paso hacia el esófago. La amígdala palatina, en un corte histológico, va a tener, como hemos dicho, una cápsula que la envuelve y luego está formada por folículos linfoides que están entremezclados con las criptas amigdalinas. Las criptas amigdalinas son estos entrantes y salientes que podemos apreciar cuando miramos la angina, que es un tejido como arrugado. Vale. Estos criptas amigdalinas van a tener importancia porque va a ser aquí donde se van a depositar los gérmenes o los detritus de comida. Bien. Va a haber una serie de factores que actúan sobre la capacidad de fijación sobre el epitelio de la amígdala. Los factores defensivos van a ser, por una parte, el arrastre mecánico que producen los líquidos, la saliva y el moco cuando estamos comiendo, el batido ciliar y luego las contracciones deglutorias. Los factores en contra van a ser el estancamiento, como he dicho, de los gérmenes y los detritus de la comida en las criptas. Esto va a favorecer las infecciones. Ahí va a aumentar la colonización bacteriana y vamos a tener el primer contacto inmunológico, se dice del cuerpo, con los antígenos extraños. Entran por la boca y en la amígdala es el primer órgano linfoide que se pone en contacto en la primera infancia. Por eso las amígdalas, digamos, pues
se hacen hipertróficas cuando somos más pequeñitos. Bien. Se dice que las primeras anginas, lo que llaman vacuna fisiológica, porque es el primer contacto de nuestro sistema inmunitario con los antígenos externos. Es lo que va a originar el principio de la adaptación inmunológica de nuestro cuerpo al medio externo, que después esto va a producir las amigdalitis de repetición, porque pues, continuamente van a estar entrando antígenos a través de nuestra boca. Estas amigdalitis de repetición van a ayudar a que nosotros tengamos unas mejores defensas, y si esas amigdalitis no somos capaces de superarlas, lo que van a llevar es a que nuestro sistema se vaya agotando de alguna manera y podamos tener más problemas. Es importante conocer que en estas criptas a veces se pueden podemos pasar a ser portadores de los estreptococos, que es, digamos, la bacteria más, entre las bacterias, la más frecuente, que puede producir episodios faringoamigdalares de repetición. Y todas estas infecciones, digamos, de manera continuada y contactos con antígenos van a producir en muchos casos, en la primera infancia, una hipertrofia amigdalar. Esa hipertrofia amigdalar va a tener la importancia de que va a ocasionar en algunos casos un problema mecánico o de ventilación y deglución en los chiquillos. Cuando tenemos este tamaño de anginas que vemos aquí, pues a veces cuesta pasar la comida, este chiquillo suele roncar y eso da otro tipo de implicaciones también. Se distingue cuando, digamos, la angina es grande, dos tipos de hipertrofia de la angina. Uno tenemos que es la hiperplasia simple y pura, que es en la que simplemente han aumentado sobre todo las células linfoides. Esa sería una hiperplasia buena, digamos, porque aumentan las células linfoides, con lo cual nuestra angina tiene, digamos, más capacidad de defensa. También se distingue la pseudohiperplasia fibrosa, que sería parecida, pero en esta se sustituye el tejido noble de la angina por tejido fibroso. Esta es la consecuencia cuando las infecciones, digamos, que no se curan tan fácilmente, empezamos a tener brotes, los tratamientos no actúan bien o nos hacemos los tratamientos de manera continuada, entonces la angina se hace grande, pero ya, digamos, ya no es tan funcional como era la simple y pura. Bueno, ahora lo que decía hace un momento, en la faringe nos vamos a encontrar muchas veces mezclado lo que es la faringitis y la amigdalitis o tonsilitis. Cuando hablamos de faringitis, en general hablamos de lo que afecta solo a las paredes de la faringe sin afectar a las anginas, pero es muy frecuente que digamos que los dos cuadros estén juntos. De hecho, las etiologías y los tratamientos y demás son muy similares. Y por lo cual, el caso más simple sería hablar de la faringoamigdalitis, que es la unión de las dos patologías. La faringoamigdalitis va a dar fundamentalmente una disfagia dolorosa, porque al inflamarse, digamos, la zona por la que pasa la comida, vamos a tener una disfagia dolorosa. Puede tener un grado variable de fiebre y la otra manifestación, digamos, más principal serían las adenopatías cervicales. Entonces, esto va a depender un poco de los cuadros y vamos a hablar un momento ahora de las faringitis, cuando hablásemos simplemente de faringitis sin afectación amigdalar. La faringitis más frecuente serían las faringitis víricas, que están provocadas principalmente por los rinovirus, los coronavirus, el adenovirus, los virus de la gripe y otros virus. En cuanto a las bacterias, las más frecuentes serían los estreptococos, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, los estafilococos y los neumococos. Hay muchas más bacterias y virus, pero bueno, digamos que la lista sería interminable. Esta faringitis nos va a dar un cuadro local, que es cuando afecta solo la faringe, va a darse una sensación de sequedad, quemazón en la garganta al tragar, la disfagia o dinofagia que hemos nombrado antes, la sensación de carraspeo para intentar eliminar esa inflamación que notamos en la garganta, y va a producir una tos que normalmente va a ser una tos seca. Eso es el cuadro local, y como cuadro general pues va a ser muy variable, que puedan presentarse fiebre, escalofríos o cefalea, perdón. Clásicamente se decía que en las amigdalitis había una forma que era eritematosa, que se atribuía a los virus, y otra que era la pultácea que vemos abajo con las placas de pus. Bien, aunque esto es así, realmente la realidad nos dice que no es tan claro. Entonces podemos encontrar, pueden ser cualquiera de las dos, o por virus o por bacterias. Perdón. El diagnóstico de una amigdalitis va a ser fundamentalmente un diagnóstico clínico. El dolor de garganta es una de las patologías más frecuentes en la clínica diaria y representa pues, una gran parte de una consulta general de cualquier médico.
Nosotros solo vamos a ver como especialistas las complicaciones normalmente y a nosotros no nos llegan las faringitis y las amigdalitis. Solamente nos llegan, digamos, cuando esto de alguna manera se empieza a alargar en el tiempo, pero el cuadro agudo que conocemos todos, pues digamos que es un diagnóstico clínico por la exploración y la clínica. Cuando se plantea el diagnóstico diferencial normalmente entre los virus y las bacterias es cuando vamos a tener la disyunción de utilizar o no antibióticos. Sabemos que estos cuadros generalmente van a cursar con un tratamiento sintomático, pero si queremos diferenciar, sobre todo en una consulta de pediatría, que es donde más se utiliza, podemos utilizar el frotis faríngeo, que va a intentar encontrar los antígenos del estreptococo beta-hemolítico. Es una prueba simple que se coge con un bastoncito, se enfrenta a una batería y nos va a decir en unos minutos si tenemos el estreptococo en aquella patología. Nos va a diferenciar claramente cuando es positivo para hacer un tratamiento antibiótico y nos va a reafirmar en seguir a lo mejor con el tratamiento sintomático si es negativo. Pero se utiliza, digamos, en pocos casos y yo creo que se utiliza más en las consultas de pediatría. Otro dato que se podría añadir sería la analítica, pero bueno, la analítica de una infección amigdalar o faríngea, pues lo que va a producir es un aumento de la velocidad de sedimentación globular, leucocitosis y leucopenia. La leucocitosis se dice clásicamente que es de la infección bacteriana y la leucopenia de las víricas y también pues, va a producir una elevación del ASLO. La elevación del ASLO se correlaciona con la presencia de los estreptococos y sobre todo, a ver, lo que nos marca el ASLO es la infección, la evolución de una infección, no nos marca una infección aguda. Es un poco, esto hay que hacerlo de manera seriada para saber si realmente hemos estado mucho tiempo en contacto o no con el estreptococo. Decíamos la diferencia entre amigdalitis bacterianas y víricas. Bueno, son difíciles de distinguir porque, como he dicho, salvo que con el cultivo, o sea, con la prueba faríngea sepamos que es un estreptococo, siempre va a ser una cosa insidiosa. Bueno, se dice que clásicamente la amigdalitis bacteriana va a tener un inicio brusco, fiebre elevada, va a presentar un dolor faríngeo intenso, las adenopatías, digamos, son de mayor tamaño y más localizadas, y fundamentalmente, como hemos dicho en el hemograma, va a tener una leucocitosis. Por otro lado, la amigdalitis vírica sería de un inicio más lento e insidioso, tendría febrícula, se asociaría con un cuadro catarral y con tos. Las adenopatías serían menos importantes y más difusas y, como he dicho, se asociaría con leucopenia. Bueno, esto así es fácil, pero luego en la práctica es difícil diferenciar bien. Para esto tenemos los criterios de Centor que nos van a indicar la probabilidad de que una patología sea bacteriana o vírica a la hora de ponerle tratamiento. Lo que se hace aquí es, según la clínica, de lo que me está explicando, se va a dar una puntuación. Va a intervenir la clínica más la edad del paciente. Entonces, cuando tenemos una fiebre mayor de 38, se asigna un punto. Cuando hay ausencia de tos, se asigna otro punto. Las adenopatías cervicales anteriores van a ser otro punto. Y cuando hay un exudado amigdalar, digamos, del tipo, como hemos dicho antes, más de las placas, se asignaría un 1. Esto va orientado sobre todo a las bacterias, lo que producen las bacterias. Como veis ahí está la ausencia de tos. Y el otro factor que influye es la edad. Entre 3 y 14 años se asigna un punto, entre 15 y 45 años no se asigna punto y cuando estamos en más de 45 años lo que se hace es restar un punto. Entonces, entre 0 y 2 puntos está la duda del tratamiento y cuando estamos entre 3 y 4, digamos que está más autorizado hacer el tratamiento antibiótico. En cualquier caso, al final la seguridad nos la va a dar si hemos hecho la prueba faríngea del estreptococo. Pero bueno, estos criterios nos pueden servir a la hora de orientar el tratamiento. El tratamiento que sigue siendo, digamos, el de siempre. El tratamiento, por una parte, sintomático, analgésico, antipirético, los antisépticos orales. Y luego el antibiótico, digamos, que sigue siendo el más indicado a pesar del paso de los años, es la penicilina. La penicilina sigue siendo útil, sobre todo cuando decimos que tenemos asociación de estreptococo beta-hemolítico, sigue siendo sensible a ella, aunque en la práctica se acaban utilizando amoxicilinas, amoxicilina con clavulánico, las cefalosporinas y luego a veces se utilizan los macrólidos y la clindamicina en pacientes, digamos, que son alérgicos.
Lo claro es que la penicilina es suficiente, pero al final, bueno, pues muchas veces el tratamiento más práctico acaban siendo los otros. La amoxicilina con clavulánico nos da más seguridad porque nos cubre, digamos, más gérmenes. Las cefalosporinas tienen la ventaja de que, digamos, que se disminuye alguna de las dosis, con lo cual en pediatría se puede utilizar mejor. Y luego los macrólidos y la bendamicina, hemos dicho. Me voy a detener un poco en hablar de algunas faringoamigdalitis específicas. Primero las virales. En general van a ser la que produce la mononucleosis, el virus de Steinbar. En el SIDA también hay la primera fase clínica, hay un episodio faríngeo. Luego estaría la herpangina y el síndrome de mano-pie-boca, que están producidos por el virus Coxsackie y las herpéticas, que son producidas por el herpes simple y por el herpes varicela zoster. Bien, la faringoamigdalitis, digamos, más específica, digamos, sería la mononucleosis, que está producida, como hemos dicho, por el virus de Steinbar. Produce unas amígdalas que son, en principio, más grandes de lo que es una amigdalitis como las que hemos estado viendo hasta ahora. Las placas de pus son, digamos, bastante más intensas. El cuadro general, sobre todo, es más intenso, con mucha fiebre. Podemos hacer una extensión en la que vamos a encontrar los linfomonocitos atípicos, las células de Paul Bunel. Y luego la mononucleosis nos va a dar un cuadro general, sobre todo con una hepatosplenomegalia y los ganglios más grandes. La mononucleosis tiene la característica de que no está indicado el tratamiento antibiótico y sobre todo saber que con la amoxicilina pues, puede aparecer un exantema. Suele ser un cuadro que se transmite por vía oral, la llamada enfermedad del beso, que conocen todos los adolescentes, digamos, y bueno, suele ser muy, digamos, muy aparatosa de clínica, más que las anginas normales. Y a veces llevan al ingreso para observación y tratamiento. Otra menos frecuente, pero también muy vistosa, sería la herpangina o el síndrome de mano-pie-boca, que produce vesículas en las manos, los pies, en la boca y también característicamente en los labios. Estas son más de la infancia, la afectación por el Coxsackie. Una amigdalitis muy clásica de los libros, pero que prácticamente no se ve, pues es la angina diftérica, que produce las famosas membranas, que pueden ser membranas que inicialmente, digamos que no son obstructivas, pero puede llegar un momento en que den un problema obstructivo en la vía aérea. Tiene la importancia de que esta enfermedad años atrás pues, provocaba problemas de insuficiencia respiratoria, incluso se hablaba de traqueotomías en los tiempos anteriores a los antibióticos. Eso ahora ya digamos que está de alguna manera olvidado. La angina de Vincent, que está cobrando, digamos, más valor últimamente porque se asocia con una mala higiene dental en los pacientes jóvenes, en la que suele ser una amigdalitis unilateral, como se ve aquí en la imagen, y suele tener tiene un fusobacterium y un treponema, que eso es la asociación fusoespirilar. También responden a los antibióticos como a la penicilina, como también la difteria que lo he dicho antes. Y otras amigdalitis, digamos, específicas van a ser las manifestaciones de las amígdalas cuando aumentan de tamaño a veces, que estas, digamos, que se distinguen de manera con histología, con un examen, digamos, más profundo, que podrían ser las asociadas con las leucemias y los linfomas, que son relativamente frecuentes los linfomas, sobre todo en la zona del anillo de Waldeyer, la afectación que se produce cuando hay una granulocitosis, y otras que sería la afectación de las anginas, la sarcoidosis y la granulomatosis de Wegener. Evidentemente, todas estas normalmente al final acaban, el diagnóstico es hacer una biopsia porque clínicamente son difíciles de distinguir. Pensamos en ellas cuando tenemos unas amigdalitis que no se comportan, digamos, de la manera esperada. Es cuando empezamos a sospechar de esto. Hasta aquí hablamos de las amigdalitis. Ahora voy a hablar de las complicaciones, de las infecciones orales y de las faringoamigdalitis, porque al final las complicaciones van a ser tanto de las amigdalitis como de las infecciones orales de los dientes, muchas veces. En estas complicaciones va a ser importante pensar en la alteración de las defensas del paciente para que haya, digamos, más complicaciones, que haya inmunosupresión por otros tratamientos. Por otra parte estaría también la virulencia del germen y muchas veces, que yo creo que es una de las más frecuentes en la clínica, un mal tratamiento antibiótico inicial abandonado antes de concluirlo muchas veces acaba en una complicación de las que vamos a ver ahora.
Los gérmenes que están implicados son generalmente pues, los Streptococcus pyogenes, como hemos dicho que sería el más frecuente entre las bacterias, el Staphylococcus aureus. Entre los gram negativos sería la Pseudomonas aeruginosa. Esta se asocia sobre todo a la Pseudomonas aeruginosa cuando hay una inmunodeficiencia. Los anaerobios orales, digamos que cuando hay, digamos, como hemos dicho, factores de mala higiene y demás, digamos que van a entrar en acción. Y la cavidad oral y dientes, como hemos dicho, ahí los anaerobios, el más frecuente es el Fusobacterium nucleatum, la Prevotella, y también pueden intervenir los actinomices. En general, aunque ahora me voy a detener en las complicaciones de las amigdalitis, vamos a tener complicaciones supuradas, que son las que se producen por producción de pus, y las no supuradas, que son por una reacción, digamos, de reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, las complicaciones supuradas locales van a ser el acceso periamigdalino o el acceso retrofaríngeo, que son los más cercanos a la angina, como vamos a ver más adelante. Podemos tener también linfadenitis cervicales supuradas o las celulitis cervicales. Las sistémicas, cuando digamos que el cuadro sobrepasa esta zona, vamos a tener incluso el shock tóxico, la sepsis estreptocócica y la fascitis necrotizante. Esto normalmente no llegamos a verlo, porque lo que vemos son más los accesos periamigdalinos, retrofaringeos, y no llegamos a todo esto porque esto se le pone tratamiento. Y las no supuradas, como hemos dicho, están asociadas a las infecciones estreptocócicas, que sería la fiebre reumática, la glomerulonefritis y la antigua síndrome de la Corea, que ahora se agrupa como síndrome neuropsiquiátrico del PANDAS en pediatría. Vale, estos tres, digamos que últimamente, digamos que se manifiestan poco porque digamos que las amígdalas se tratan mejor con los antibióticos. La complicación más frecuente que vemos en la clínica sería el acceso periamigdalino, que acaba siendo unas amigdalitis que no funcionan bien, van mal con el tratamiento a pesar de que tengan antibiótico, otras veces surgen cuando el tratamiento, como hemos dicho, se ha interrumpido o no ha sido suficiente, y encontramos un paciente con una audinofagia más intensa y que a la exploración nos encontramos con que hay una propulsión de uno de los laterales del velo del paladar, como vemos en esta imagen. Esta imagen, digamos, ya nos hace sospechar porque vemos que esto está diferente al lado derecho. Bueno, como hemos dicho, va a haber un aumento de la clínica que se va a hacer más unilateral, aunque si el cuadro se extiende va a dar, digamos, toda la garganta, pero bueno, inicialmente lo que nos va a manifestar es un lado de la garganta, que es el que más le duele. Va a haber ya fiebre alta, un malestar general, va a haber sialorrea y babeo porque el paciente no es capaz de deglutir bien la saliva, entonces empieza a babear. Puede aparecer el trismus con bloqueo de la apertura-cierre de la boca. Por la obstrucción va a haber una voz nasalizada. Hay una otalgia como lateral al lado del flemón acceso y vamos a tener unos ganglios cervicales que ya son sobre todo dolorosos. Cuando exploramos el paciente vamos a ver, como he dicho, un abombamiento de la amígdala. Se va a asociar muchas veces con edema del velo del paladar y muchas veces cuando el absceso o el flemón es muy grande va a crecer un lado y va a lateralizar la úvula hacia el lado contrario. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y lo que vamos a hacer normalmente es hacer una punción que nos va a diferenciar entre el flemón y el absceso. La punción se hace en la zona más prominente del flemón acceso. Si obtenemos material podemos hacer un cultivo. Se hace una analítica y normalmente el TAC, digamos que no va a estar indicado porque un acceso periamigdalino, digamos que tanto flemón como un acceso, digamos que con antibiótico o con drenaje se suele arreglar. Solo vamos a pedir el escáner cuando haya, digamos, problemas. Normalmente el acceso periamigdalino es un tratamiento que se hace hospitalario y fundamentalmente el tratamiento va a ser, es tan importante el antibiótico como lo primero que pongo aquí es el drenaje y desbridamiento del acceso. El tratamiento sería con amoxicilina, amoxicilado clavulánico o clindamicina, según lo que sospechemos o el tratamiento que haya tenido previamente el paciente, y luego un tratamiento de mantenimiento con analgésico corticoideo para bajar la inflamación y una sueroterapia para la alimentación. En el caso del acceso periamigdalino, cuando sucede una vez, se hace tratamiento, pero cuando se repite más de una vez, se suele indicar la amigdalectomía. Porque cuando empieza a haber más de un acceso periamigdalino, cada siguiente acceso, digamos que tiene una clínica más intensa. Evidentemente, el flemón acceso periamigdalino en la zona que está, si lo controlamos, no va a dar problemas, pero debe estar en medio hospitalario porque si se inflama mucho nos puede dar un compromiso de la vía respiratoria.
y por eso, y por las infecciones de repetición, en ocasiones indicamos la amigdalectomía, como digo, más cuando se sucede el segundo flemón periamigdalino o acceso. Bueno, la zona que se puncionaría cuando tenemos la sospecha entre flemón y acceso, digamos que sería en el polo superior de la amígdala, que es donde más se produce el acceso flemón. En esa zona prominente, digamos que ahí lo que hacemos inicialmente es con una aguja y una jeringa, pinchar y haciendo vacío intentamos localizar el pus. Si obtenemos pus, ese pus lo utilizamos para el cultivo. Si no hay pus, pues lo dejamos, estamos todavía en fase de flemón. Eso se puede repetir a veces un día, el día siguiente, porque a lo mejor el primer día de ingreso no tiene el acceso y lo tiene el día siguiente. Y cuando digamos que obtenemos pus, lo que hacemos es en el mismo sitio, con un poquito de anestesia local, lo que hacemos es abrir el pilar anterior, ampliar una incisión y aspirar el pus. Eso da una mejoría muy rápida al paciente. Aunque es doloroso el momento de hacerlo, suele ser acorta mucho la evolución de la enfermedad. Bueno, está el acceso periamigdalino, que digamos que es el más frecuente que vemos. Luego tenemos el acceso parafaríngeo. Para comprender un poco cómo son estos accesos, aquí tenemos un corte del cuello, en el que aquí tendríamos la faringe, esta sería la angina con su cápsula, este es el constrictor con sus fascias, y luego tendríamos el espacio verde, sería el espacio retrofaríngeo, y el espacio parafaríngeo se suele dividir clásicamente en dos partes. El espacio parafaríngeo anterior, que sería el rojo, está por delante de la apófisis estiloides y los músculos del ramillete de la apófisis estiloides, y el espacio retroestíleo, que es el que marco aquí en azul, tendría los grandes vasos y los pares craneales. Entonces se distingue un espacio laterofaríngeo preestíleo, retroestíleo, el retrofaríngeo, y luego tendríamos la celda parótida, digamos. Bien, como he dicho, va a ser importante diferenciar lo que son accesos parafaringeos preestíleos o los retroestíleos, según en la zona en la que se van a tener todos el origen muchas veces en un acceso periamigdalino o en patología dental cercana. También pueden provenir de parotiditis o ganglios supurados, pero fundamentalmente digamos que serían los problemas locales. Van a provocar el cuadro general como hasta ahora de fiebre, una odinofagia, aquí se nos va a juntar una rigidez cervical y el estado general digamos que en principio va a ser peor que el de los flemones accesos periamigdalinos. El acceso preestiloideo se diferencia porque va a tener trismus moderado, tumefacción que va a ser faringea lateral y por detrás del ángulo de la mandíbula, y va a tener normalmente una extensión submaxilar, al crecer hacia abajo y hacia adelante. El acceso retroestíleo, por contra, va a tener menos trismus, está más alejado del masetero, puede afectar a parálisis de los pares craneales del 9 al 12, que van entre el paquete vascular, produce edema y disnea al afectar al paquete vascular, va a dar una tumefacción más retromandibular y va a dar un engrosamiento del pilar posterior de la amígdala que está aquí cercano, como podemos ver. El acceso retroestiloideo puede dar tortícolis, sobre todo en los niños, y el problema fundamental es que puede provocar una diseminación al paquete vascular de carótida yugular interna. Y a través de este espacio también se puede diseminar al mediastino, lo cual digamos que ya da mayor gravedad porque digamos que en esta zona el tratamiento o el debridamiento quirúrgico es más fácil, pero si bajamos a mediastino todo se va a complicar bastante. El diagnóstico de accesos parafaringeos, aparte de lo que hemos dicho en la clínica y más o menos la visualización de la orofaringe y del cuello, aquí sí que, al igual que antes decía que no solemos hacer escáneres en los flemones accesos periamigdalinos, aquí sí que vamos a utilizar el TAC, que es incluso TAC cervical y torácico muchas veces si sospechamos que puede haber una extensión a mediastino. Nos puede ayudar también la resonancia, pero fundamentalmente lo que pedimos inicialmente es el escáner. En los niños se puede utilizar la ecografía, que es menos invasiva muchas veces para diferenciar los accesos cervicales, y también la analítica. Y una cosa importante a saber es que todos estos accesos parafaringeos muchas veces nos encontramos que están ocultando una tumoración maligna cercana. A veces lo que pensamos que es una infección, lo empezamos a tratar y acaba siendo un tumor. Entonces, aquí sí que habría que pensar en ello, en hacer una biopsia si va transcurriendo el tiempo y no tenemos un resultado. El acceso parafaringeo, igual que el periamigdalino, va a llevar ingreso hospitalario.
Los gérmenes inicialmente va a ser la amoxicilina con clavulánico o la asociación clín de gentamicina, el tratamiento de soporte analgésico corticoideo y sueroterapia, y también sería importante pensar en el drenaje y debridamiento quirúrgico si el proceso no evoluciona favorablemente. El drenaje y debridamiento quirúrgico se plantearía inicialmente si estamos en la fase de flemón, que nos lo va a decir el escáner, pues seguiríamos con el tratamiento antibiótico. Cuando en el escáner encontramos un acceso con pus, se está indicado el drenaje en las siguientes 24 horas. Pero si en el escáner encontramos, aparte de pus, gas en los espacios cervicales, la indicación es de drenaje urgente porque ahí hay gérmenes anaerobios que van a ser más agresivos y hay más posibilidad de que el acceso descienda al mediastino. Con la particularidad de que cuando vamos a intervenir estos pacientes tenemos el problema muchas veces de la intubación, porque la vía aérea está afectada con inflamación cercana, entonces en la intubación podemos tener problemas, incluso puede ser una intubación difícil y tengamos que hacer una traqueotomía. Luego tenemos un acceso que es más frecuente en los niños, que sería el acceso retrofaríngeo. Este se suele estar relacionado con un cuerpo extraño, con una espina, un alimento que se ha impactado en la pared posterior, un traumatismo local o la propagación de una infección vecina, que puede ser incluso hasta de las vértebras. En una radiografía lateral simple vamos a encontrar una separación del espacio vertebral y de la pared posterior de la faringe, que se ve claramente. En el escáner también lo veremos y en la resonancia también lo veremos. Pero bueno, fundamentalmente aquí, como he dicho, con una radiografía simple se puede ver, pero tenemos que hacer el escáner para ver un poco hasta dónde llegamos. El tratamiento va a ser igual con ingreso hospitalario. Todas estas infecciones que están en la vía aérea necesitan un control muy cercano por la posibilidad de disnea. El tratamiento va a ser como hasta ahora, amoxicilina clavulánico, la asociación clín de genta, pero aquí nos encontramos muchas veces con el metronidazol, porque aquí sí que puede haber gérmenes anaerobios asociados. El tratamiento analgésico y corticoideo y la sueroterapia son similares, y también habría que hacer un drenaje de debridamiento quirúrgico si es necesario. Otros flemones, que este sí se ve, pero menos frecuente, sería la angina de Ludwig, que es la celulitis gangrenosa submandibular. Bueno, su nombre ya nos dice que es una celulitis, es angina y va a ser más un flemón, y va a tener generalmente un origen dentario. Es un origen odontógeno, como he dicho, es una infección que se propaga a los espacios sublingual y cervical, y también va a darnos un posible compromiso de la vía aérea. Esta angina se comporta generalmente como un proceso más flemonoso, que se suele accesificar. Y una imagen característica es esta inflamación del todo el cuello, que en TAC podríamos incluso ver con gas, como he dicho antes. Es característico en esta angina de Ludwig que el suelo de la boca se inflame y nos eleve la lengua hacia adelante y atrás. Esta imagen que estoy marcando aquí, esto que vemos son los conductos excretorios de la submaxilar, que están inflamados todo el suelo de la boca, y la lengua realmente es lo que tenemos arriba, no es esto la lengua. En este momento vamos a tener un compromiso respiratorio. Y la imagen, digamos, externa, pues sería esta. Y por último voy a hablar de otro síndrome, digamos que este es más raro, pero lo nombro un poco por la importancia y por la gravedad que tiene, que es el síndrome de Lemierre, que está causado por el Fusobacterium necrophorum y que va a tener una alta tasa de mortalidad, y estas cepas son muy resistentes a los antibióticos. Puede provocar incluso una sepsis amigdalar y una tromboflebitis de la vena yugular interna, como vemos aquí en el cuello, un cordón duro en el cuello. Esta, digamos que es una infección grave, que normalmente no llegamos a ver y que prácticamente solo se ven en los libros. Nosotros las hemos visto pocas veces. Y aquí tendríamos una imagen de escáner con una trombosis de la yugular. Aquí el tratamiento ya va a ser, digamos, más agresivo, y entonces utilizamos la asociación metronidazol-clindamicina o la piperacilina tazobactam, porque aquí, como he dicho, el riesgo de una sepsis generalizada es bastante mayor. Bien, hasta aquí ha llegado la presentación. Ahora seguimos la siguiente, ¿no? Bueno, cuando acabemos las presentaciones va a haber un turno de preguntas. Podéis ir haciendo preguntas y vamos a hacer la contestación, digamos, al final de todo, con todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
¿Sí? Hola, buenas. Yo soy Estrella Gómez, soy residente de otorrino y la parte que voy a exponer es la de cuerpo extraño faríngeo. Vamos a hacer primero un breve recuerdo anatómico sobre la faringe, después hablaremos de la clínica del cuerpo extraño y nos centraremos en el diagnóstico según la localización de la faringe y en último lugar veremos un breve algoritmo de actuación. Bueno, la faringe sabemos que es la localización más frecuente de los cuerpos extraños que acaban en el área ORL, está por encima de los cuerpos extraños nasales y auditivos. Sabemos que la faringe es un punto de conexión entre la vía aérea y la vía digestiva, porque nos va a comunicar la cavidad oral con el esófago y las fosas nasales con la laringe. Y sabemos que se divide también en tres partes. Tenemos una parte que se va a relacionar con las fosas nasales a nivel de las coanas. Esto sería una vista a nivel de la línea media y esto sería una vista posterior de la faringe. La nasofaringe sería esta porción porque esto es el septum nasal y estos son los cornetes nasales. Y a nivel del paladar duro podríamos trazar una línea que es la que nos va a separar la nasofaringe de la orofaringe, que es la porción que se relaciona con la cavidad oral. Aquí lo que vamos a encontrar es la base de la lengua, el paladar blando, que aquí vemos bien el paladar blando que se continúa con la úvula, y las amígdalas palatinas que se encuentran aquí alojadas. Aquí, esto que vemos aquí es el hueso hioides y a este nivel, si trazamos una línea, nos separaría la orofaringe de la hipofaringe. En esta visión posterior, aquí lo que vemos sería la epiglotis, los aritenoides y los repliegues ariepiglóticos, y estos son los senos piriformes, la entrada hacia el esófago. Bien, el primer paso para el diagnóstico de un cuerpo extraño faríngeo es hacer una buena historia clínica, porque es lo que más información nos va a proporcionar. Lo primero que debemos preguntar al paciente es qué tipo de cuerpo extraño cree que ha podido ingerir. Lo más frecuente es que se trate de espinas de pescado. Y siempre es importante que preguntemos qué tipo de pescado ha ingerido el paciente, pues porque no es lo mismo que estemos buscando una espina de lubina que puede ser muy grande o una espina de una anchoida que puede ser muy pequeña. También se pueden quedar en la faringe pues, huesos pequeños, como huesos de pollo que se astillan, o bien objetos metálicos pues, que accidentalmente podrán ir mezclados con la comida, pues, como alfileres o prótesis dentales. Lo que no se suele quedar son aquellos cuerpos extraños que son romos completamente, o sea, que necesitamos que tengan como algún pequeño saliente para que pueda quedarse enganchado en la faringe, si no lo más frecuente es que se impacten más abajo. La clínica es lo que más nos va a ayudar para distinguir si el paciente tiene o no tiene un cuerpo extraño. Cuando hay un cuerpo extraño, lo que el paciente cuenta es una sensación aguda de cuerpo extraño que se le ha quedado ahí, se le ha clavado ahí y lo refiere como un dolor localizado, punzante, que cada vez que traga nota ahí que le está pinchando. Si el paciente nos cuenta esto, lo más probable es que sí que tenga un cuerpo extraño faríngeo. Mientras que si nos refiere como, bueno, pues es una molestia así, pues un poco tal, en una zona así más amplia, que a veces lo nota, a veces no lo nota, pues lo más probable es que este paciente no tenga un cuerpo extraño faríngeo. Lo que más nos va a orientar para encontrarlo es la localización que cuenta el paciente. Si nos refiere el cuerpo extraño, pues a nivel submaxilar deberemos ir a buscarlo en la amígdala de ese lado. Si lo cuenta un poquito más a nivel pues, submentoniano, pensaremos que puede estar en la base de lengua o en la epiglotis. Y si lo refiere a nivel supraesternal, si lo tiene más en un ladito que en otro, es posible que se encuentre en un seno piriforme, pero si lo cuenta a nivel supraesternal y central, lo más probable es que ya el cuerpo extraño se encuentre en el esófago. Y también es importante que indagamos sobre los síntomas que se asocian a este cuerpo extraño. Si el paciente cuenta una disfagia absoluta con sialorrea, el cuerpo extraño va a estar en el esófago. Cuando se quedan en la faringe no nos suelen dar esta clínica. Y si el paciente lo que cuenta es que además tiene disnea o tiene disfonía, pues el cuerpo extraño probablemente esté en la laringe, esté ya en la vía aérea. Y además deberemos preguntar el tiempo de evolución. Si lleva mucho tiempo de evolución y el paciente ha hecho fiebre, pues tenemos que sospechar, como hemos explicado antes, pues que puede haber hecho un absceso en relación con este cuerpo extraño. Bueno, esto es una imagen de escáner, es algo que es muy poco frecuente, pero aquí, como veis, es un corte coronal de TAC y esto es un alfiler que, bueno, fue una paciente que comiendo un puré de verduras, pues accidentalmente había caído un alfiler ahí y, pues bueno, se quedó enclavado como a la altura más o menos del cricoides y, como veis, llega a tocar la pared, que esto es la vena yugular interna, pero bueno, se extrajo en quirófano sin más complicaciones. Bien. Ahora vamos a empezar a ver los cuerpos extraños en función de su localización. Nasofaringe, orofaringe y hipofaringe. Los cuerpos extraños en nasofaringe son muy poco frecuentes. Habitualmente cuando se encuentran aquí es porque han tenido un origen nasal, es decir, que era un cuerpo extraño intranasal y que por una mala técnica de extracción pues al final ha ido migrando y se ha alojado en la nasofaringe. Como vemos, esto es una imagen de una radiografía de un niño que se introdujo pues una especie de anillo en la fosa nasal
y la madre al tratar de extraerlo pues lo acabó empujando y lo alojó en la nasofaringe. Y otra vía por la que puede llegar el cuerpo extraño es porque esté en la vía digestiva y en el contexto pues, de un vómito o de un estornudo se acabe enclavando en la nasofaringe. La clínica que nos van a dar estos cuerpos extraños pues es una sensación de obstrucción nasal posterior y si llevan mucho tiempo de evolución pues van a hacer también una rinorrea purulenta. Y habitualmente estos cuerpos extraños va a haber que sacarlos en quirófano. Pasamos a los cuerpos extraños en orofaringe. Bueno, como hemos visto en la charla anterior, bueno, esta sería una imagen en la exploración con una luz anterior. Esta sería la lengua, aquí tenemos una amígdala, la otra, pilar amigdalino anterior, pilar posterior, la úvula y la pared faríngea posterior. Donde más frecuentemente se van a quedar los cuerpos extraños va a ser en las amígdalas, en las criptas de las anginas. La siguiente localización más frecuente es entre lo que es la angina y el pilar amigdalino anterior. Y también se nos pueden quedar en la amígdala lingual, que estarían en la parte un poquito más posterior de la lengua. Para ver esta zona, si cogemos el depresor y lo avanzamos un poquito más hacia atrás y lo basculamos, vamos a poder verla y si es una espina que se haya quedado bastante alta, nos va a asomar al hacer esta maniobra para que la podamos extraer. Si después de hacer esto no vemos el cuerpo extraño, lo siguiente que podemos hacer es palpar. Tocamos toda la zona, sobre todo la que el paciente nos refiere a que tiene el cuerpo extraño, para ver si notamos pues, ahí algo, pues, una espina o tal. ¿Qué vemos el cuerpo extraño? Pues lo extraemos. Esto sería una imagen, aquí veis pues, una gran espina que se ha quedado alojada en esta amígdala izquierda. Para extraerlo, si el paciente tiene mucho reflejo nauseoso, pues le podemos aplicar aquí pues, un poquito de lidocaína tópica, de anestesia tópica, y extraemos directamente el cuerpo extraño, pues bien, o con un mosquito curvo o con una pinza de bayoneta. Aquí vamos a ver un vídeo de una extracción de un cuerpo extraño, que si veis ahí en la amígdala derecha, ahora se va a ver un poquito, ahí hay una espinita y así. Y así, pues si se ve el cuerpo extraño, es así una maniobra sencilla. Que con esta exploración no conseguimos ver el cuerpo extraño, pues el siguiente paso es hacer una laringoscopia indirecta, que la hacemos con un espejito laringio. ¿Cómo hacemos esta maniobra? Que nos va a permitir ver la que es la parte más inferior de la orofaringe y también la hipofaringe. Pues lo que hacemos lo primero es calentar el espejito pues, con agua caliente o con un mechero para que no se nos empañe cuando hagamos la exploración. Con nuestra mano no dominante y una gasita vamos a traccionar de la lengua del paciente hacia afuera y con la mano dominante colocamos el espejito en la pared posterior de la orofaringe y tenemos que llegar a ver esta imagen en espejo. Esto sería la epiglotis y aquí tenemos las cuerdas vocales, aquí estaría la base de la lengua y estos son los senos piriformes. Aquí esta es una maniobra de una laringoscopia indirecta, está aguantando la lengua con una mano y ahí veis, coloca el espejito y vemos pues, la epiglotis, las cuerdas vocales, que aquí pues, en la respiración vemos cómo se van moviendo, estos serían los aritenoides que están en la parte posterior y aquí estarían los senos piriformes a ambos lados y detrás de aquí estaría la base de la lengua. Si con esta maniobra vemos la espina, que donde más frecuentemente se van a quedar es en la base de la lengua, como veis aquí tenemos una espinita y también se pueden quedar en la bayécula, en este espacio entre la epiglotis y la base de la lengua. También se pueden quedar, pues como veis aquí en la pared lateral faríngea o ya está un poquito más abajo que está en el seno piriforme, que esto sería un hueso. ¿Que vemos la espina con esta maniobra? La podemos extraer mediante la visión con la laringoscopia en directa. Entonces ponemos bien de anestesia tópica porque evidentemente vamos a desencadenar un reflejo nauseoso y lo que le pedimos es o bien al paciente que extraccione de la lengua o bien si tenemos una segunda persona que nos pueda ayudar, cogemos el espejito con la mano no dominante y con la mano dominante lo que cogemos es una pinza curva y dirigidos por la imagen del espejito pues vamos a cogerla y la sacamos. ¿Que con esta técnica tampoco hemos visto nada? Pues el siguiente paso es que hagamos una fibroscopia. Aquí vemos, esto va a ser una fibroscopia normal. Esto sería, entramos por la nariz, el tabique nasal, cornete inferior y cornete medio y continuamos por el suelo de la fosa nasal hacia atrás. Esto sería el cabum, aquí tenemos bueno, el rodete tubárico y ahora continuamos bajando. Esto sería la parte del paladar blando. Aquí, esto sería la úvula, la base de la lengua, esto es la epiglotis, aquí entre medias está la bayécula, cuerdas vocales y los senos piriformes a ambos lados. Esto sería una visión normal. Y ahora aquí en un paciente que pues, refiere una sensación de cuerpo extraño, empezamos a hacer una exploración completa, hemos visto a la bayécula, vamos a este seno, vamos hacia el otro. Aquí está, esto nos puede dar una imagen, pero esto en realidad es saliva, si le pidiéramos al paciente que tragase desaparecería. Y aquí sí que cuando nos acercamos más vemos claramente que aquí tenemos una espinita.
Entonces, la maniobra de extracción se puede hacer introduciendo una pinza curva a través de la boca, previa administración de anestesia tópica. Y ahí la tiene. Y esta sería otra imagen que aquí vemos claramente la espina. Esta ha sido más fácil de ver. Estaba ahí en la base de la lengua. Y lo mismo introduciendo una pinza a través de la cavidad oral. Pues ahí está la espina. La siguiente opción que tenemos, si no podemos con esta técnica, tenemos un fibroscopio de canal, que es un fibroscopio normal, pero que tiene un canal de trabajo a través del cual podemos introducir una pinza. Entonces metemos el fibro por la nariz igual y vamos aquí a buscar. Y aquí está, estaría en la base de lengua derecha. Y entonces lo que hacemos es asomar la pinza a través del canal de trabajo, ahí va a salir, y pues a cazar la espina. Esto no es tan sencillo, aquí a la primera no la ha cogido, pero ahora ya la va a coger. A ver. Ahí está. Bueno, como veis aquí, va a sacar la espina por la nariz. Esta es una espina pequeña, pero habitualmente lo ideal es intentar sacarla por la orofaringe, es decir, que la persona traccione del fibro hasta dejar la espina a la altura de la orofaringe y la persona que nos está ayudando con la pinza, pues que la coja, porque si la sacamos por la nariz y es una espina grande, pues igual hacemos una epistaxis y ya tenemos otra urgencia ORL más. Y si con todo esto no hemos encontrado, o sea, no conseguimos sacar el cuerpo extraño, pues podemos hacer también una laringoscopia directa, empleando pues, un laringoscopio rígido. Podemos o bien administrar bastante anestesia local o podemos hacer la técnica bajo anestesia general. Y pues nada, lo que tenemos que tener en cuenta al introducir el laringoscopio es que pues, la mayoría de cuerpos extraños van a estar en la base de lengua y en la vallécula. Entonces, que no sobrepasemos esta zona con el laringo, que es una zona que tenemos que explorar porque es donde más frecuentemente van a estar los cuerpos extraños. Y bien, pues en último lugar, el algoritmo de actuación ante un cuerpo extraño faríngeo es hacer una exploración, en primer lugar, de la orofaringe, que no vemos el cuerpo extraño con esta exploración, hacemos una laringoscopia indirecta y se puede pedir una radiografía cervical si es un cuerpo extraño radiopaco. Si no, no está indicado pedir una radiografía de entrada porque tiene muy baja sensibilidad y la mayoría de cuerpos extraños no los vamos a encontrar con esta técnica. Y si que vemos el cuerpo extraño, pues tratamos de extraerlo. Que no lo vemos, si por la clínica lo que nos cuenta el paciente nos parece que hay una muy baja sospecha de cuerpo extraño, pues podemos darle el alta y reevaluarlo si aparecen síntomas de alarma. ¿Cuándo debemos derivar sí o sí el paciente a otorrino? Pues si vemos el cuerpo extraño y no somos capaces de extraerlo, o bien si tenemos una alta sospecha, pero no conseguimos ser capaces de ver el cuerpo extraño. Y esto habría sido todo. Pues muchas gracias. Y ahora ya pasamos a la siguiente presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Marta Zabaleta, soy otorrino en el Hospital San Pedro y antes de empezar pues quiero dar las gracias a la doctora Ibáñez, que ha sido la coordinadora de este curso, por haberme dado la oportunidad de participar en él, al Colegio de Médicos que nos ha puesto a nuestra disposición pues la sala y los medios para que podamos seguir en contacto con todos vosotros, y a mis compis que bueno, me han facilitado varias de las imágenes que vamos a ir viendo en la presentación. Las urgencias bucodentales, que es el tema que me ha tocado, bueno, pues son bastante habituales en los servicios de urgencias y también en los puntos de atención continuada. Entre otras cosas,
Pues porque los dentistas pues, no suelen hacer guardias y tampoco suelen estar a disposición de todas las posibles complicaciones que puedan surgir, ¿no? Entonces, muchas de estas patologías las vemos en el hospital o en el CARPA y os propongo pues este esquema, ¿no? Hablar un poco de las infecciones dentarias en general. Hablaré muy por encima de la angina de Ludwig, que ya nos ha explicado el doctor Sánchez y bueno, pues huelga a repetir. Mencionaré también la mucositis, que hoy en día por el tratamiento con radio y quimioterapia pues es una entidad bastante frecuente. La luxación mandibular, siendo también infrecuente, pues yo creo que merece la pena que conozcamos su existencia y que sepamos cómo actuar ante ella. Y los traumatismos y las hemorragias post-extracción, pues lo mismo, ¿no? Son bastante frecuentes. De hecho, dentro de las urgencias bucodentales, pues los motivos de asistencia a urgencias más frecuentes son precisamente el dolor, las infecciones dentarias o odontógenas y los traumatismos y las hemorragias post-extracción. Y al final, pues presentaré 3 casos clínicos. Para los que me conocéis de otros cursos, pues me gusta mucho más la interacción, os echo muchísimo de menos y estoy un poco como encorsetada. Entonces, vamos a intentar que esto sea dinámico y bueno, y al gusto de todos. Como siempre suelo hacer, no sé si se ve, he elaborado un pequeño documento con las cuestiones más relevantes de lo que os voy a presentar, que está a vuestra disposición si lo solicitáis al Colegio de Médicos. Solo lo vamos a entregar a las personas que estéis conectadas y pues gracias al Zoom no hay manera de hacer de forma operativa un rescate de las personas que os habéis conectado, que estéis conectadas, para hacer una lista de correo y enviaros el documento. Entonces, sintiéndolo mucho, pues tiene que ser bajo petición. Bien, sin más dilación, vamos a empezar. Perdonad. Vamos a empezar con. Porque se me corre. Bueno, tengo aquí a Estrella, que es un amor, que es nuestra R3 y que me está echando una mano. Es que se mueve solo. ¿Ves? ¿Están cambiando solas las? Sí. Hay un alien. Espera un segundo. ¿Por qué? Esta es la primera. ¿Ves? Vamos a intentarlo otra vez. Bien, por si acaso. A ver. Bueno, aquí. Cierra ese. A ver si es que estoy con mi ordenador personal, a ver si es que se está volviendo del revés. Vamos a ver. Vale. Aquí viene Adriana a echar una mano. No sé qué está pasando. Hay un alien o algo que corre. Vamos a hacer una prueba, ¿eh? Vale, debía ser mi ordenador, que estaba, no sé, de alguna manera. Ya estamos. Bloqueado. Gracias. ¿Está bien? Everybody, sí. Vale, pues ahora sí que sí, empezamos.
Las infecciones dentarias pues, son muy habituales, pues desde la caries hasta la gingivitis, la periodontitis. La diferencia entre la gingivitis, que sería la imagen de arriba, y la periodontitis, que es la de abajo, en la gingivitis hay una afectación de lo que es la mucosa gingival, pero el mecanismo de soporte del diente pues no está afectado, con lo cual pues es digamos, un paso previo o más leve de infección. Además de este grupo de infecciones, hay una entidad que ahora se engloba, que se llama enfermedad periodontal necrosante, o en plural, que engloba 3 cuadros que son la gingivitis ulcerativa necrótica, aguda, se suele llamar, la laguna, la que tenéis aquí una imagen representativa, que es una gingivitis en la que hay unas pseudomembranas blanquecinas muy características. El siguiente cuadro más grave es la periodontitis ulcerativa necrótica y si esta evoluciona, pues estaríamos ante una estomatitis necrosante. Antes de pasar un poco a lo que son las infecciones odontógenas que solemos ver como complicaciones en urgencias, pues un recuerdo de cómo solemos describir la localización de las lesiones o afecciones en los maxilares. El primer cuadrante es el superior derecho, el segundo, tercero y cuarto cuadrantes van en sentido de las agujas del reloj. Y para la numeración de las piezas dentarias, lo mismo. Empezamos con el incisivo superior derecho, que sería el 11, 11-21, y después abajo 31 y 41, y va en sentido de las agujas del reloj. Esto simplemente para describir dónde encontramos la lesión o la afección. Una imagen muy típica que solemos ver como consecuencia de una infección dentaria es el absceso periodontal, el absceso apical, que aparece como una imagen, una tumefacción en lo que es la mucosa gingival que podemos funcionar o drenar. Esta es una imagen típica de un cordal, aquí está incluido y tumbado, y que puede ser foco de una infección dentaria. El tratamiento de estas infecciones, que suelen ser polimicrobianas y en ocasiones con anaerobios, pues es, en el caso de que haya una colección purulenta, como puede ser en este caso, pues drenarla, y si no, pues utilizar un antibiótico de amplio espectro cubriendo los anaerobios. Esto en realidad era un absceso parotidio, pero bueno, pues nos imaginamos la colección submaxilar y podría ser perfectamente una infección dentaria. Muy bien. La angina de Ludwig, pues la ha mencionado ya el doctor Sánchez. Es una infección del suelo de la boca que es rápidamente progresiva y con la que tenemos que actuar rápidamente y ser muy prudentes. La mayoría de las veces, como muy bien ha dicho el doctor Sánchez, el origen suele ser dentario. En un 70% de los casos el problema suele ser un absceso apical, y en el caso de los niños casi siempre suele ser como consecuencia de una infección respiratoria. Es una urgencia vital. Es muy importante instaurar el tratamiento cuanto antes. ¿Por qué es una urgencia vital? Pues porque, como muy bien ha explicado el doctor Sánchez, puede haber un compromiso de la vía aérea. Esta afección puede darse tanto en personas inmunocomprometidas como en gente con una competencia inmunológica normal. Tiene mucho que ver con la limpieza
de la cavidad oral y en general es necesario un tratamiento hospitalario y rápido. En el caso de que hiciera falta una intubación, es preferible hacerla nasotraqueal en vez de orotraqueal. Y a la hora de instaurar el tratamiento antibiótico, pues sería cubrir todo el espectro y podríamos utilizar, por ejemplo, pues la ceftriaxona asociada a clinda o metronidazol para cubrir anaerobios y añadir el levofloxacino, por ejemplo. Ese sería un esquema de tratamiento para una persona con una angina de Ludwig inmunocompetente, ¿vale? En el caso de esta entidad, el diagnóstico suele ser clínico, suele haber una sialorrea, suele haber dolor, suele haber meningismo, una afectación del estado general muy importante y puede haber, insisto, un compromiso de la vía aérea y es por eso que tenemos que actuar con rapidez. La técnica, el diagnóstico fundamental es clínico y la técnica de elección en cuanto a la imagen es el escáner. En el escáner se suele ver pues, un edema o colección líquida en el suelo de la boca y es una buena técnica porque tiene una sensibilidad muy alta, como del 90%, aunque la especificidad no lo es tanto, pero bueno, nos permite confirmar el diagnóstico. Y luego la angina de Ludwig, sabéis que en el suelo de la boca realmente está conformado o separado del cuello por el músculo miloioideo, que es un músculo que va desde la mandíbula hasta el hioides. Entonces, esta infección puede darse por encima del miloioideo o también por debajo y complicar la evolución de la enfermedad aún más. En esta imagen vemos en la que se ha hecho necesario el drenaje quirúrgico, pues en este caso probablemente la colección estaría por encima del miloioideo y en el caso de afectarse el cuello, pues tendríamos que hacer un drenaje, un abordaje externo. Esta infección puede dar también complicaciones tan graves como una fascitis necrotizante, una mediastinitis, puede dar una ruptura de la vena yugular o de la arteria carótida. Y bueno, esa es la razón por la que tenemos que ser rápidos a la hora de diagnosticarla y tratarla. Otra entidad que creo que merece la pena que describamos es la mucositis, como consecuencia del tratamiento con radio o quimioterapia, pues es una enfermedad de la mucosa oral en la que casi siempre, como eslabón último, aparece una úlcera. Para que se dé este tipo de lesión, tiene que haber una afectación en el DNA que lo que hace es alterar el mecanismo de replicación de las células basales de la mucosa y provocar esta úlcera casi siempre en fases finales. La diferencia que suele haber en la úlcera por mucositis de una úlcera en una estomatitis aftosa, por ejemplo, os he puesto aquí las fotos, esta sería una mucositis, es por la localización, las mucositis casi siempre aparecen en el suelo de la boca, en el paladar blando y en los bordes laterales de la lengua, y las aftas o úlceras de la estomatitis aftosa pues pueden aparecer en cualquier localización de la cavidad oral. Además, las aftas recurrentes suelen tener una delimitación muy precisa y alrededor de la úlcera suele haber un halo rojo que delimita muy bien la úlcera, cosa que no sucede en la mucositis. Las úlceras suelen ser mucho más difusas.
La manera de clasificar que se suele utilizar de la mucositis es la recomendada por la OMS, en la que pues, es una clasificación muy práctica y clínica, en la que inicialmente simplemente hablan de eritema y dolor, lógicamente. En el grado 2 ya hay úlceras, pero el paciente es capaz de hacer una ingesta prácticamente normal, con dolor, pero no le limita la ingestión de alimentos. El grado 3, estas úlceras y estas manifestaciones clínicas hacen que el paciente solo pueda tolerar líquidos. Y en el grado 4, pues hay una afectación tal que el paciente no puede ingerir alimento ninguno, ¿vale? Este es otro ejemplo en el que se ve un poquito mejor tal vez la úlcera de una estomatitis aftosa, ¿no? Una úlcera muy bien diferente a la de la mucositis. Va como con retroceso. Muy bien. Otro de los grupos en los que vamos a hablar son los traumatismos, que son súper frecuentes en los servicios de urgencias, sobre todo del hospital. Y bueno, pues como cualquier el traumatismo en cualquier otra parte del cuerpo, pues requiere de una exploración y una casi siempre sutura. La mucosa de la cavidad oral es muy agradecida a la hora de realizar este tipo de suturas. No hay que tener ningún miedo, todo pega, la saliva nos ayuda muchísimo. Y bueno, pues os voy a poner unas cuantas imágenes. También quiero deciros que las heridas en la cavidad oral suelen formar fibrina. Os he visto, es que no he encontrado ninguna foto, esta es bastante mala, la verdad. No he encontrado ninguna foto con fibrina para que vierais, pero bueno, se ve blanco allá donde está la herida. No debemos confundir esta fibrina con ninguna infección o sobreinfección bacteriana. Muy bien. Y cuando estos traumatismos afectan a los dientes, pues tenemos que tener bien presente que primero es la función del diente y segundo es la estética. Entonces, en el caso de una luxación hacia afuera o extrusión, pues lo que debemos hacer es una limpieza cuidadosa e intentar con mucho mimo recolocar los dientes e invitar al paciente a que vaya a su dentista a la mayor brevedad. En el caso de que la luxación sea hacia adentro o haya una intrusión del diente, en este caso, do not touch. No tocar el diente, simplemente tratar sintomáticamente al paciente, tendrá dolor, lógicamente, poner tratamiento para el dolor, evitar la infección y proponerle que vaya a su dentista a la mayor brevedad. En el caso de que haya pues, una avulsión o casi un arrancamiento casi de los dientes, como se pueden ver en estas tres imágenes que con tanta amabilidad me cedió el doctor Montes, que es uno de los maxilofaciales que trabaja en el Hospital San Pedro, pues en este caso lo mismo, lo que hay que hacer es una fijación de los dientes, que en este caso pues la hicieron ellos, e invitar al paciente que vaya a su dentista. Otra de las situaciones que podemos atender en el servicio de urgencias son las hemorragias post-extracción. En general se define como hemorragia post-extracción aquella
que sucede más allá de las 8 o 12 horas después de la extracción, no la que aparece inmediatamente después, que es normal. Hay una revisión de la Cochrane de 2018 sobre este tema, muy curioso, porque lo primero que dice la revisión es que no se ha encontrado ningún trabajo que cumpla las características para tener en cuenta la revisión, pero bueno, pues básicamente atribuye al sangrado post-extracción a factores locales o sistémicos. Cuando se trata de un factor local, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer ante un paciente con sangrado es hacer una compresión con una gasa durante 10 o 15 minutos. A veces lo que solemos hacer es impregnar esa gasa en agua oxigenada o en tranexámico, quiere decir que para facilitar un poquito la hemostasia. Si a pesar de ello pues no cede, pues a veces ponemos sustancias, gel foam o sin más, damos una sutura a la mucosa para evitar que haya un sangrado. Si este sangrado está desencadenado o facilitado por factores sistémicos, pacientes antiagregados, anticoagulados o con otro tipo de alteraciones, pues tenemos también la oportunidad de hacer un tratamiento sistémico con concentrados de plaquetas o lo que sea necesario. Y para terminar, vamos a hablar de las luxaciones mandibulares. Esto va como las cabras, ya lo siento, pero es que no me pasa Bien, las luxaciones mandibulares, que son también unas urgencias muy poco frecuentes, pero tienen mucha relevancia porque también debemos reconocerlas pronto para actuar cuanto antes. Cuanto más tardemos en reducir una luxación, más difícil va a ser hacerlo. Las luxaciones de las que vamos a hablar son las que suceden de forma espontánea, quedan aquí excluidas las traumáticas, que son otra historia. Y las espontáneas pues muy gente con factores locales predisponentes como articulaciones muy laxas, o en gente que toma, por ejemplo, fenotiacinas o metoclopramida, o sea, medicamentos que que provocan extrapiramidalismo, cuando se hace una tensión fuerte en el pterigoideo lateral, se puede desencadenar una luxación mandibular. La luxación mandibular puede ser uni o bilateral y también puede ser anterior, posterior. Bueno, la más frecuente con mucha diferencia es la luxación anterior y bilateral, en la que el cóndilo de la mandíbula sale de la cavidad glenoidea y característicamente pues el paciente tiene la boca abierta, no la puede cerrar y con un prognatismo. Había una foto, que es esta, no puede cerrar la boca y la tiene con prognatismo. En este caso, pues lo que tenemos que hacer, igual que os he dicho antes, es actuar, primero identificarla, es claramente una luxación mandibular, y actuar. Para reducir esta luxación mandibular, ya los egipcios debían hacerlo estupendamente. La maniobra que se utiliza, la estándar y la que todos conocemos, es la maniobra de Nelaton, y lo que hacemos en la maniobra de Nelaton es con nuestros pulgares sujetar, o sea, ponerlos sobre la mandíbula maxilar inferior, en la parte posterior, y hacer un gesto. Os he puesto aquí cómo estaría luxada. Tendríamos que hacer fuerza hacia abajo y hacia atrás para intentar reconducir el cóndilo de la mandíbula
a la cavidad glenoidea. ¿Os acordáis que teníamos al paciente con la boca abierta y con prognatismo? Pues metemos nuestros pulgares, presionamos hacia abajo y después hacia atrás, y en ese momento lo que va a pasar es que la boca, los dientes del paciente se van a cerrar. Y es por eso que algunos, pues bueno, proponen protegerse los pulgares con unas gasas, ¿no? Para evitar mordeduras. Hay también muchas maniobras para hacer la reducción, pero yo creo que la que hacemos así los que no somos muy expertos en luxaciones mandibulares, y la más fácil es esta de Melatón. Hay un artículo así bastante majo de la revista española de cirugía maxilofacial que tiene un algoritmo de actuación y que propone, ante una luxación mandibular, intentar reducirla como de inicio o hacer un bloqueo anestésico, sedar un poquito al paciente o incluso darle un analgésico, un sedante muscular, perdón. Entonces, la intentamos reducir, si lo conseguimos, estupendo. Si no lo conseguimos y no lo hemos hecho antes el bloqueo ni la analgesia tal, pues lo hacemos ahora. Si tampoco lo conseguimos, recomiendan solicitar una técnica de imagen. En esta técnica de imagen descartaríamos si hay algún impedimento mecánico que no permita que el cóndilo vuelva a la cavidad glenoidea, en cuyo caso el tratamiento no va con nosotros, es un tratamiento quirúrgico. Si la técnica de imagen es normal y ratifica que es una luxación espontánea, así sin más, pues volvemos a intentar reducirla, y si no lo conseguimos, pues se puede hacer una reducción bajo anestesia general o una reducción quirúrgica. Muy bien, pues ahora os voy a proponer que discutamos 3 casos, que no sé si va a ser posible porque es que no me... Bueno, en fin, estoy un poco triste. El primer caso que os iba a proponer es el caso de una niña de 10 años, simplemente para que la tengáis presente, era un poco para que estableciéramos así un poco de chat, con una lesión en el suelo de la boca y de la que no os he dicho nada, y que va a urgencias. No tiene ningún síntoma y como ha saltado la diapositiva, como le ha dado la gana, pues ya sabemos que es una ránula. Las ránulas son mucoceles del suelo de la boca, casi siempre dependen de la sublingual y bueno, pues no son ninguna urgencia y el tratamiento es quirúrgico, pero bueno, pues ya está, ya lo sabemos ahora. Este es otro caso clínico con un paciente de 74 años que simplemente va a urgencias porque tiene mucho dolor en la cavidad oral, no tiene fiebre ni nada, y vemos la mucosa gingival que está eritematosa y los dientes se mueven y son dolorosos. ¿Cuál os parece el diagnóstico más probable? Como no veo ahora lo que estáis poniendo. Chat. La 3 o la 4. Vamos estupendamente. Muy bien. ¿Os acordáis al principio de la presentación? Hemos dicho que la mucosa gingival eritematosa es una gingivitis, pero que cuando estaba afectado el mecanismo de soporte del diente, pues era una periodontitis, como todos habéis dicho estupendamente. Muy bien. Palmira, qué alegría verte. Bueno, tenerte ahí.
Pasamos al último caso, a ver si es posible. Es que si le doy 2 veces me salta con la solución. No responde. Aquí, a ver. Ahora. ¿Vale? Muy bien, pues este es otro caso de un señor que fue a urgencias por disnea y una sialorrea sanguinolenta. El paciente, según él, no había tomado nada y cuando se le hizo la exploración pues se veía esto, una lengua enorme, edematosa, con lesiones ulceradas superficiales y una salivación en el suelo de la boca que era sanguinolenta. Tenía un análisis en el que solo podíamos ver pues, los datos de una infección oral. ¿Y qué haríais con este paciente? A ver si os veo aquí. ¿Algún urgenciólogo en los implantes? Doctor Velasco, qué alegría. Antibiótico y TAC. ¿Alguna otra sugerencia? Analgesia y remisión. ¿Alguna otra sugerencia? Antibiótico y asegurar vía aérea. Sí, señor. Doctor Esteban. Fenomenal. Bueno, lo primero que habría que hacer es eso, ¿no? Asegurar la vía aérea. De hecho, lo primero que se hizo fue, no se podía intubar, no se pudo intubar y se hizo una traqueotomía. El paciente falleció por una sepsis pues varios días después. Muy bien, pues esto ha sido todo por mi parte. Os doy las gracias a todos los que como campeones habéis aguantado aquí esta presentación y esta chapuza de pase de diapositivas. Y ya tenemos a doctor Sánchez y ya estamos los tres para, si queréis hacernos alguna pregunta, sugerencia, en fin, que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. ¿Cuál era el diagnóstico? Pues no lo sabemos. Fue una infección lingual, el paciente luego supimos que era VIH y bueno, un proceso infeccioso y hizo una sepsis el señor y falleció. Pero bueno, con un edema de lengua tan grande, lo primero que hay que hacer es, oye, ¿nos podemos sentar? Es asegurar la vía aérea. ¿Os queda energía para alguna pregunta, comentario, sugerencia? Esto lo hacemos más grande. Igual así nos veis a... Igual si dejas de compartir, ¿no? Sí. Ah, así nos veis mejor, ¿no? Espera, estrellita. Así. Bueno, pues nos tenéis aquí a los tres a vuestra disposición. Foto de grupo, sí, imaginaba yo. ¿Eh? Foto de grupo. Foto de grupo, sí. Sí. Y al doctor Sánchez también se le sube la ceja, como a mí.
Está todo claro, ¿no? La verdad es que es un poco incómodo esto, por lo menos para mí. Sí, tanta Bueno. distancia, ¿no? Pero bueno. Faringio, antibiótico. Ah, no, Antibiótico, sí, sí. Esta es tuya, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo Doctora que en principio no siempre es necesario poner antibiótico. Después, si hemos sacado el cuerpo extraño, estamos seguros de que lo hemos quitado entero, pues en principio no está indicado poner antibiótico. Según el tamaño y la extracción y todo eso. Claro, o sea, si por ejemplo ha sido en el contexto de pues, que ya es un paciente que tiene una infección a raíz del cuerpo extraño, pues que pueden hacer un acceso parafaringio, pues sí, en ese caso sí, pero en principio si es una típica espinita en la angina, por ejemplo, como la que hemos visto en el vídeo, pues no es necesario poner antibiótico. Es orgánico, no. Lo importante es sacarlo entero. Doctor Velasco, ya. ¿Alguna receta doméstica? Pues yo tengo la chuleta ahí de un sí, un colutorio, una fórmula magistral en la que pone pues, bicarbonato, corticoides, lidocaína y no sé si hay alguna cosa, pero bueno, te mando, pero bueno, cortis también, corticoides tópicos en hora base o en solución se pueden poner, incluso corticoides orales si tiene mucha afectación, mucho dolor. Pero bueno, te tomo nota y te mando la fórmula magistral. Lidocaína viscosa también, ¿no? Abordaje de la estomatopirosis en personas mayores. Pilar pregunta por el abordaje de la estomatopirosis en personas mayores. ¿A qué te refieres? ¿Como Pues, glosodinia? Sí, yo creo Pilar. Yo creo que se refiere a hacer una buena exploración para intentarle explicar que orgánicamente no tiene nada, porque ellos sienten la sensación esta de que les quema la lengua, de que no pueden comer, que todo les arde. Entonces, intentarle llevar a que lo que les está pasando lo sienten, pero que no se corresponde con nada orgánico, que es lo que más les asusta a ellos. Pero es difícil llevarles a eso. Esto decían que era como una polineuritis de los nervios de la lengua, en una charla lo he visto, y hay quien lo trata con gabapentina y cosas de ese tipo, y a veces funciona, a veces, pero otras no. Pero yo creo que lo más importante es hacerle una buena exploración, hacerle un cultivo para que vea que no son hongos, que vea muchas veces que son hongos, irle descartando cosas para convencerle de que realmente no hay nada. Ellos se llevan la boca ahí y te enseñan, mire, aquí me está molestando mucho, ¿no? Eso de que les escuece la lengua y tal. Entonces, intentar demostrarles que no tienen nada. Pero ellos sienten algo que no vemos. La boca ardiente, boca urente, sí, también. Lina, también te pasamos a ti la fórmula. ¿Alguna cosa más? Pues entonces lo damos por finalizado el curso en nombre de la doctora Ibáñez, que es la coordinadora del curso. Pues os damos las gracias a todos los que habéis estado ahí y bueno, que ojalá pronto podamos vernos y podamos seguir aprendiendo todos juntos de la manera en la que estamos más habituados, ¿no? Sois unos campeones porque la verdad es que estar ahí con el ordenador pues resulta arduo y bueno, que estamos a vuestra disposición para cualquier llamada, duda, si queréis venir al servicio a estar con nosotros algún día, algún caso concreto que queráis que discutamos, en fin, que
Que muchas gracias y que a vuestra disposición.